la reverenda Sara Margarita Sánchez, que viene a hablarnos de algo que ella conoce muy bien: la conservación de la vida, de la juventud, de la alegría, del gozo. Gracias, Dios. Amén. Paguen payola, se lo he dicho. Ustedes no quieren pagar payola. Bien, mis amigos, en esta mañana vamos, como decía Tati, a hablar de la conservación. Pero no podemos hablar de la conservación si no tocamos primeramente, aunque sea en forma general, la vida. Porque vamos a hablar de la conservación de esa vida. Y no por casualidad, la conservación, la vida está antes de la conservación. Y la vida es la última facultad que tocamos durante esta cuaresma y que nos comprometemos y que tenemos el trabajo de convertir en poderes, igual que las otras 11. Y esa vida está representada por el apóstol Judas Iscariote, que se dice que fue el apóstol que traicionó al maestro y al amigo Jesús. Judas, en esa facultad tiene su ego en los órganos reproductores. Y Judas representa, o como decimos también los centros generativos, él representa la conciencia de los sentidos que gobierna el cuerpo. Ahora bien, cuando nosotros dominamos la conciencia de los sentidos, nosotros estamos haciéndonos consciente de la vida eterna que está en la mente divina. La muerte de Judas simboliza la redención, porque cuando él se muere, se redime y regenera la vida en el cuerpo, o la vida del cuerpo, porque al limpiarse y purificarse, la fuerza vital que está en nosotros fluye por todas las partes de nuestro organismo, y en vez de convertirse en un ladrón, se convierte en un suplidor de vida, que le va a dar vida a las demás facultades, que junto a la conciencia crística va a representar la vida regenerada en cada uno de nosotros. Jesús no hizo absolutamente nada para impedir que Judas hiciera el trabajo que tenía que hacer. Al contrario, le dijo: lo que tú vas a hacer, hazlo rápido y hazlo ya. ¿Y por qué? Porque la conciencia de los sentidos no puede ser destruida. La conciencia de los sentidos tiene que destruirse a sí misma para poder hacer el trabajo que tenemos que hacer. Cuando Jesús va a la cruz, redime al hombre regenerado, al hombre íntegro, y destruye la conciencia sensorial para que nosotros podamos manifestar ese ser crístico que tú y yo somos, que es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. El hombre no puede sentir la vida, la energía de vida, hasta que no la siente, hasta que no siente esa energía exquisita en todo su cuerpo. Y eso solamente se logra cuando nosotros nos deshacemos de esa conciencia adámica, de esa conciencia material, de esa conciencia de los sentidos que vimos ahorita, porque es lo que nos va a permitir que nosotros nos unifiquemos con esa conciencia crística y podamos reconocer esa imagen y semejanza que tú y yo somos, que es nuestra verdadera naturaleza y de la cual la reverenda nos habló bastante el domingo pasado. Si lo olvidaron, cómprense el CD.
El hombre tiene que volverse consciente de su espíritu crístico para poder permitir que esa imagen y semejanza que es en ti y en mí brille y ocupe el lugar que le corresponde en la casa del Padre. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Todos nosotros tenemos la vida eterna que es en Dios. Pero esa vida eterna no la reconocemos o no nos apropiamos de ella hasta que, y más que apropiarnos, yo digo que no la comprendemos, porque ese es uno de los problemas que nosotros tenemos, de que oímos y oímos que la vida es eterna y lo repetimos, pero realmente nosotros no lo comprendemos. Y no lo comprendemos, ¿ustedes saben por qué? Porque para comprender esa vida eterna que es Dios en cada uno de nosotros, tenemos que mantenernos y sostenernos en esa conciencia crística 24/7, de manera consciente, tal y como lo hizo Jesús. Yo le quiero decir una de las definiciones, para definirlo de alguna manera, porque a nosotros nos encantan las definiciones de la vida eterna. Y dice el señor Fillmore que la vida eterna significa estar consciente de la vida en su plenitud. Eso es vida eterna. Ahora, la creencia que nosotros tenemos de que la vida abandona este cuerpo es lo que nos impide estar consciente de esa verdad. Porque el cuerpo espiritual es producto, fruto de la mente divina. Por tanto, nosotros no podemos hablar de él como si fuera algo material. Tenemos que verlo puro, santo, lleno de luz, inmortal como Dios lo creó. Y si nosotros fuéramos capaces de proyectar esa idea en este vestidito, pudiéramos en un momento determinado abandonarlo en perfecto estado de salud. Porque hay una cosa importante. De esa manera nosotros conservaríamos esa salud perfecta, porque nosotros no tenemos que abandonar este vestido desbaratado, como dice Tati, sin salud, vuelto un disparate. No, nosotros podemos abandonarlo en perfecto estado de salud. Por eso nosotros conseguimos gente que te dicen, ay, se murió, y dice, pero ¿cómo va a ser? Yo estaba con ella esta mañana y ya estaba bien. Y nosotros decimos, qué chévere, pasó en perfecto estado de salud, no en su muerto, como hizo la señora Fillmore. Ella dijo, yo voy a servir mejor del otro lado, y se fue tranquilita. Eso es reconocer que nosotros podemos proyectar esa vida conservada en este vestido, porque este vestido no sirve solamente que para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Y saber que la vida no termina cuando nosotros abandonamos este cuerpo. Que esos son uno de los retos y de los propósitos que nosotros tenemos en este plano. Nosotros hablamos de conservación y casi siempre o muy difícil hablamos de conservación como parte de nuestro sendero espiritual. Siempre hablamos de conservación para conservar los alimentos, para conservar la vida del planeta, para conservar muchísimas cosas. Y no es que esta conservación no sea importante, de ninguna manera es importante, porque forma parte de nuestra responsabilidad como humanos. Pero nosotros no podemos conservar la vida del planeta hasta que nosotros no nos damos cuenta de cómo estamos contribuyendo a sus problemas. Porque un estado ambiental negativo tiene que ver con el mal uso de nuestro proceso creativo. Porque Dios creó un mundo bueno y muy bueno, un mundo perfecto, y nosotros pudiéramos mantener
esa perfección si usáramos nuestro poder creativo de manera consciente, de manera amorosa y de manera correcta. Pero nuestro diccionario, un Honda Civic gris, nuestro diccionario metafísico, señores, esto es en vivo, yo se lo digo, nuestro diccionario metafísico y nuestro cofundador, el señor Fillmore, pero no vamos a decir primero lo que dice el diccionario Wikipedia acerca de lo que es la conservación. Y él nos dice que es la acción o el efecto de conservarse o conservar. Por ejemplo, conservar la juventud. Eso quiere decir que es guardarla cuidadosamente. También tiene otros sinónimos como durar, permanecer, exacto. Cuando alguien usted dice, ay, pero tú sí estás bien conservada, eso quiere decir que no nos ponemos viejos. Está enterito. Tiene 70 años. Ay, pero mire, él está enterito, ¿no lo parece? Como me pasó a mí, como me pasó a mí cuando yo conocí a Miguel. Yo dije, oye, 60 años, pero ese hombre está enterito. ¿Cómo que tiene 60 años? Entonces yo le digo, cuando yo sea vieja, yo quiero ser como tú. Porque todavía me falta mucho, ¿verdad? Porque soy una niña. Entonces, nosotros cuando vemos eso, quiere decir que esa persona, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que la conservación es de adentro hacia afuera, igual que como lo es la juventud. Y entonces sí entramos a lo que nos dice el señor Fillmore en la palabra reveladora y de acuerdo a la filosofía Unity. Él dice que conservar es similar a regeneración. Por eso ustedes me van a oír hablando de regeneración y muchas veces no voy a usar la palabra conservar, porque él dice que son similares y que es la transformación que tiene lugar en nosotros cuando todas las fuerzas de la mente y el cuerpo trabajan para el ideal crístico. Pero también dice que regeneración es el cambio que tiene lugar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida abundante, aún la vida eterna que se incorpora a nuestro cuerpo. Y nos dice también que es la unificación de espíritu, alma y cuerpo, trabajando en perfecta unidad. Por eso la regeneración comienza su trabajo en la mente consciente y lo termina en la subconsciente. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro maestro, es el hombre que, como les dije al principio, redimió o redime al hombre ideal. Fue el único que trajo a manifestación, con el respeto de todos los demás que andan por ahí, el ideal crístico. Jesús fue el único que hasta ahora lo ha hecho. Por eso Él dijo, el que vive y cree en mí, nunca morirá. Y aunque lo más preciado que nosotros tenemos, aún sin saberlo, es la vida eterna, y aún sin saberlo, es lo que más nosotros queremos conservar. Y por eso ustedes ven que en una ocasión la reverenda comentaba de que andaban por ahí, de que la fuente de la juventud que estaba en Kissimmee, en esos sitios, en San Agustín. Entonces el hombre se la pasa buscando, porque nosotros creemos que de esa manera es que nosotros nos vamos a conservar. Y por eso ustedes ven las cremas y las pócimas, porque creemos que cuando nos pongamos eso nos vamos a poner joven, me voy a acostar vieja y me voy a levantar de niña, porque nos la pasamos en eso. Es lo que más nosotros deseamos conservar, que es el objetivo fundamental de nuestra vida, evolucionar nuestra conciencia espiritual. Ese es el verdadero objetivo principal de nuestra vida, porque cuando el hombre ideal, el Cristo, es concebido en la mente, nosotros hemos cumplido con todos los requisitos de la ley, todo lo que hemos estudiado desde que se inició la Cuaresma hasta hoy. Cuando nosotros hemos cumplido con todos esos requisitos, entonces la regeneración
en mente y cuerpo están a punto de manifestarse. Cuando nosotros implementamos, reconocemos que la vida es eterna y que es en cada uno de nosotros, de manera consciente, nosotros comenzamos a experimentar un sentimiento totalmente diferente y la regeneración comienza en nosotros. Nosotros queremos tener una vida ideal. Hay un místico belga por ahí que define que la vida ideal es ministrar al mundo con comprensión y amor, mientras permanece en nosotros la paz y la tranquilidad. Y mucha gente se cree que para tener una vida ideal tiene que irse al Himalaya, abandonar las cosas del mundo, tiene que mantener a la gente problemática lejos de ellas, a una distancia segura. Ay, no, esa persona me roba mi paz. Y déjenme decirle que eso no es verdad, porque Jesús no fue eso lo que nos enseñó. Jesús nos enseñó y nos demostró que vivió todos los procesos políticos y sociales de su tiempo. Se juntó con todo tipo de personas. No le importaba la opinión pública negativa. Y hizo el trabajo que tenía que hacer con gran sencillez y manteniéndose en paz y con amor en su corazón. ¿Y ustedes saben por qué? Porque el poder espiritual que tú y yo somos y que está dentro de nosotros es lo que nos permite hacer eso que hizo Jesús. La conservación de esa vida en nosotros es la que nos induce a que nosotros podamos cuidar esa energía vital que nosotros somos, sin importar lo que esté pasando afuera. Porque cuando nosotros estamos centrados en Dios, nosotros sabemos que podemos dar energía a donde se necesite, sin agotarnos, porque en Dios y con Dios no puede haber agotamiento. Nosotros sabemos que cuando estamos centrados en Dios, estamos extrayendo de esa fuente inagotable que es en cada uno de nosotros paz, fortaleza, poder, sabiduría, todos los dones estamos extrayendo directamente de esa fuente y nos ponemos o estamos dispuestos a ayudar a resolver todos los problemas de las personas que están a nuestro lado. Podemos ser solidarios, podemos identificarnos con lo que está pasando, porque eso es lo importante. Nosotros ser solidarios, ayudar al que lo necesite. Y eso ni me va a robar mi paz, ni me va a robar mi energía, ni mucho menos, porque yo sé que estoy centrada en Dios y con Dios. Entonces, hacemos ese trabajo porque sabemos que Dios nos va a guiar a hacer el trabajo que tenemos que hacer y de la manera en que lo tenemos que hacer, sin perder la quietud de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el origen de nuestra vida está en Dios. Y cuando Él sopló ese aliento de vida, tú y yo nos volvimos seres espirituales, seres vivos. Y fuimos creados a imagen y semejanza. Y en la primera parte de la clase de hoy, en el primer párrafo, nos dice que la gente envejece porque deja que se muera o que se duerma la idea de juventud en ellos. La vejez es una creencia falsa de la cultura de la raza que está incrustada en la mente del hombre. Y la idea de vida eterna, de juventud eterna de Dios, está escondida en lo profundo de nuestro subconsciente. Y a veces se vuelve inactiva y nosotros somos los que nos toca despertarla. Y es nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, lo que va a determinar si nosotros vamos a ser eternamente jóvenes. No el calendario, como mucha gente ve por ahí. ¿Por qué?
Porque ustedes ven ahí gente jovencita, esas muchachitas que están ahí adelante, con un corazón y un alma más vieja que la de la reverenda. Perdone, reverenda, no es que usted sea vieja, ¿verdad? Pero ha vivido mucho más. Y tú la ves que la reverenda se la pasa diciendo, imagínate si eso es ahora que tienen esa edad y cuando tengan la mía. Y ustedes la ven que anda por ahí como la crucecita de la iglesia, moviéndose aquí, allá y acullá. Entonces, no es el calendario lo que va a determinar si nosotros vamos a ser eternamente jóvenes. Es esa conciencia, es el despertar esa conciencia crística que tú y yo somos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con comprensión espiritual. Y comprensión espiritual no es otra cosa que esa convicción interna y profunda que tú y yo tenemos de el cumplimiento de ese ideal que descansa en Dios y con Dios, de confiar. Esa comprensión espiritual es nuestra aceptación de que nosotros somos seres espirituales sin principio ni fin. Cuando nosotros comprendemos eso, automáticamente el deseo de vivir como que se nos desacerba, como que nos ponemos activos. ¿Por qué? Porque la vida, ese deseo de vivir en este cuerpo, no cesa cuando nosotros morimos, cuando abandonamos este vestido, porque nuestra meta es la realización de una vida eterna, venciendo la muerte. Esa es nuestra meta, lo que hizo Jesús, y nos dio las técnicas, nos señaló el camino y nos dijo cómo teníamos que hacerlo. Pero lamentablemente a nosotros se nos olvida, porque ser eternamente joven es nuestro patrimonio y demostrarlo es nuestra responsabilidad. De más nadie, es de usted y mía, porque Dios no hizo al hombre para morir, de ninguna manera. La muerte es sencillamente el resultado de la violación de la ley, de la transgresión de la ley que nosotros llamamos pecado, que no es otra cosa que nuestro erróneo pensar, nuestro erróneo sentir y nuestro erróneo actuar. En el segundo párrafo de la clase nos dice que a través de nuestra comprensión nosotros podemos apropiarnos de esta verdad, estudiarla y meditar en ella. ¿Para qué? Para ponernos en armonía con esa conciencia crística, con ese ser espiritual que es el Hijo de Dios dentro de nosotros. Así podemos entonces traer a manifestación ese hombre crístico, ese hombre ideal. Es saber sobre toda duda que somos seres espirituales, como le decía ahorita, sin principio ni fin. En la regeneración, cuando nosotros nos apropiamos del Cristo en espíritu, alma y cuerpo, traemos a manifestación ese hombre ideal. Jesús representa ese hombre ideal. Esa regeneración en pleno proceso de restaurar ese cuerpo espiritual que fue con el que Jesús resucitó. Por eso le dijo, no me toque. Entonces, cuando nosotros somos capaces de entender, comprender y proyectar esa idea de vida eterna en nuestro cuerpo, nosotros podemos hacer exactamente lo que hizo Jesús y vamos a ser eternamente joven, no vamos a tener que enfermarnos y no vamos a tener muerte. Por eso es que nosotros somos coherederos con Dios, con Cristo, de todo lo que el Padre tiene para nosotros. Y esa energía vital que nosotros llamamos el Cristo tiene que ser traída a manifestación. No podemos seguir postergándolo, tenemos que hacer el trabajo que nos toca, porque solamente en ese estado regenerativo es que el hombre va a poder manifestar ese ser crístico.
De ahí que el apóstol Pablo dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque como le decía ahorita, hasta que nosotros no nos despertemos, hasta que nosotros no nos levantemos y hasta que nosotros no aprendamos que tenemos que tener a vivir esa vida en rectitud, a sellar esta boquita mía y dejar de ver lo que no tenemos que ver y dejar de hablar lo que no tenemos que hablar y dejar de oír lo que no tenemos que oír, no vamos a poder tener esa manifestación de vida eterna, no vamos a poder manifestar ese ser crístico que tú y yo somos, y vamos a estar repitiendo el ciclo de vida y muerte, porque lamentablemente solamente en ese estado regenerativo es que podemos manifestar eso, una vida saludable, próspera y feliz. Jesús lo demostró, y no solamente lo demostró, sino que nos lo prometió, y las promesas de Dios siempre se cumplen. Cuando Él dijo, el que me sigue en la regeneración y obedece mis palabras, no verá la muerte. Y ahí fue cuando dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para llegar a esa vida abundante, para llegar a esa vida crística, como les dije ahorita, es necesario que venzamos. Es necesario vencer esa inercia que tú y yo tenemos. Es necesario que salgamos de ese letargo. Eso fue Jesús. Yo no puedo, porque imagínate, Jesús nació con poderes especiales. No, amigos, Él nos lo demostró y nos lo prometió. Lo que quiere decir que nosotros solamente vamos a hacer eso cuando nos decidamos a levantarnos y a movernos. Y como decía mi abuela, el que quiere comer peje, que se acuerde del refrán. Cuando nosotros decidamos mojarnos, vamos a poder hacer eso. ¿Que cómo lo vamos a hacer? Cuando comencemos a cambiar el poder formativo de nuestros pensamientos, reconociendo que nosotros tenemos poder creador. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Con afirmaciones de verdad, con la oración, el estudio, la meditación, con la oración afirmativa positiva. A partir de ese momento, nosotros vamos a comenzar a crear ese cuerpo ideal, y más que crear, vamos a comenzar a descubrir, a redescubrir ese cuerpo ideal que tú y yo tenemos y que sencillamente hemos olvidado. ¿Cómo? Como les dije ahorita, con recto pensar, recto sentir y recto actuar, porque es lo que va a levantar esa energía de vida que hay en cada uno de nosotros. Porque déjenme decirle, créalo usted o no, el Espíritu Santo que estuvo en Jesús, que fue el que lo llevó a vencer la muerte, está en ti y en mí, aunque usted no lo crea. Él sencillamente está ahí como buen caballero, esperando ser reconocido, para que cuando nosotros lo reconozcamos, levantarnos y limpiar nuestra mente de falsas creencias, de la cultura de la raza y del pasado, y comenzar a establecernos en esa verdad que tú y yo somos, de que la vida es eterna, y vamos a reconocer esa presencia y ese poder en todo lo que ocurre en nuestra vida, sin importar las apariencias, porque es de la única manera que nosotros podemos hacerlo, porque vamos a reconocer, aceptar que Dios es un Dios de vivo y no de muertos. Por eso nosotros lo hemos oído mucho cuando Él le dice, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Nosotros tenemos que reconocer esa vida eterna, pura en cada uno de nosotros, renovando nuestros pensamientos y llevándonos a la acción. Y cuando nosotros reconocemos eso, nuestro rostro se ve fresco, se ve joven, se ve alegre. Por eso mucha gente que viene a Unity, aunque Miguel dice que Unity no es una iglesia de crisis, mucha gente que llega a Unity en crisis, en situaciones difíciles, recibe bendición, recibe contestación y recibe lo que anda buscando. Cuando la gente la mira, le dice, ay, pero tú sí te ves bien. ¿Y a dónde que tú vas? Yo quiero de eso que tú tienes.
porque nos vemos totalmente diferente, porque reconocemos esa verdad que tú y yo somos. Lo que quiere decir que esa vida oculta que es en cada uno de nosotros es la vida conservada, y nosotros somos los responsables de hacer eso. Cuando nosotros logramos eso, nos damos cuenta de que reconocemos y aceptamos ese mandato divino de que aquíétate y sabe que yo soy Dios. Y eso no es otra cosa que aquíétate, reconóceme a mí como tu fuente, reconóceme a mí como tu Señor y Salvador, suelta toda tensión, toda preocupación y toda duda y establécete en el fluir, como decía Tati esta mañana, en el fluir de esa vida eterna que tú y yo somos. Mis amigos, llegó la hora de que dejemos de estarnos poniendo excusa. Llegó la hora de que nosotros dejemos de estar creando gérmenes de enfermedad, de vejez, de limitación, de carencia. Vamos a dirigir nuestra atención a cosas más elevadas. Vamos a avivar el amor que es en cada uno de nosotros, hablando en amor y de amor. Vamos a hacer de la sabiduría la luz del mundo, y vamos a establecernos en esa verdad que tú y yo conocemos, porque es de la única manera que nosotros vamos a destruir la vejez, la enfermedad, la carencia y la muerte. Ese es el único antídoto que hay para eso. El método es muy fácil, y es tan fácil que los hombres de grandes intelectos lo olvidan. Por eso mucha gente dice que Unity es para kindergarten, porque el método es facilísimo. No hay que ir a la profundidad del océano, no hay que hacer un máster de un PhD en la Universidad de Harvard, no hay que hacer nada de eso. Lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocer, creer y descansar en Dios. Solo Dios, nada más. Nada más. Y como es tan fácil, a nosotros se nos olvida y nos cuesta un trabajo hacerlo. Solamente requiere que nosotros nos centremos nuestra atención 24/7, conscientemente consciente, en esa divinidad que mora en cada uno de nosotros. Y nosotros sabemos cuál es el trono de la divinidad, que es nuestro corazón. Y con eso, teniendo un corazón lleno de amor, de perdón, nosotros vamos a poder restaurar nuestro cuerpo y restaurar todo lo que necesita ser restaurado. Y este es el momento en que nosotros podemos usar esos 3 pasos para restaurar nuestro cuerpo, que es avivar la energía vital que tú y yo somos, poniendo en acción el reconocimiento de ese Cristo divino y viviente que en nosotros mora, que lo decimos mucho, pero tenemos que avivarlo y creerlo de tripa y corazón para poder establecernos en esa conciencia. Segundo, centrarnos en el Cristo para cambiar el poder formativo de nuestros pensamientos. Y tercero, renovarnos mentalmente, lo que nos va a llevar a manifestar un nuevo pensar y un nuevo sentir, porque nos hemos renovado y ya no vamos a ser lo mismo que éramos. Y eso nos va a ayudar a establecer 3 pasos para renovarnos mentalmente. ¿Y cómo nos vamos a renovar mentalmente? Lo hemos estado diciendo durante toda la Cuaresma: negar y purificar. Negar toda conciencia de error. Vamos a borrar todos esos pensamientos erróneos y vamos a establecernos en esa conciencia crística, que es la que nos ha hecho malgastar nuestra sustancia. Y la reverenda habló el domingo pasado también mucho de esa sustancia divina. Entonces eso es lo que nos está llevando a malgastar esa sustancia en cosas que no tienen ningún valor. Vamos a afirmarnos en la otra, Carlito, porque son los pasos para, no, por la anterior, exacto, ahí. Entonces, afirmar para estar conscientemente consciente. Hacerlo no en piloto automático, sino conscientemente consciente de que esa sustancia divina es un poder activo dentro de nosotros. Y aceptar hasta sentir esa energía
de vida que fluye por todos los puntos de nuestro cuerpo. Y cuando nosotros hemos hecho eso, entonces ya estamos listos para que esa infusión del Espíritu Santo se exprese y se manifieste en cada uno de nosotros, que no es otra cosa que Dios en acción. Cuando nosotros hacemos eso, estamos listos para hacer el trabajo que tenemos que hacer. En este momento, este tema del día de hoy tiene una cita que se encuentra en Isaías 55, 1, 13. ¿Tú crees que Tati nos la va a leer? Aunque va a estar puesta en la pantalla. Me gusta esta porque en la pantalla está puesta en un idioma antiguo. A mí me gusta mucho el lenguaje actual. Entonces vamos a ver. Hágase la luz. Misericordia gratuita para todos. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis caminos no son vuestros pensamientos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como no son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis puerto. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Y se hizo la luz. Amén. Como vemos, esta es una cita amplia y mucha tela para cortar. Yo le voy a dar una panorámica, porque como sabemos, esa interpretación de más allá de la letra es personal para cada uno de nosotros. Yo le voy a dar la mía. Y ahí vemos cómo nosotros, lo que yo le decía ahorita, malgastamos nuestro dinero, nuestra sustancia en cosas que no aportan nada a nuestra vida espiritual, que no aportan nada a nuestro desarrollo espiritual, y en ocasiones ni siquiera a nuestra vida física, a nuestra vida personal. Pero nos desgastamos en ese trajín de guardar y de amasar fortuna y gastarla en cosas que realmente no tienen valor. Y ahí vemos cómo la misericordia de Dios, cómo la gracia de Dios proclama, manda a su profeta para que les lleve la promesa de bendición y del perdón de todos sus pecados a todas las mujeres y a todos los hombres de todos los tiempos, incluidos nosotros. Quiere decir que es una promesa de un camino hacia la gloria, porque el hombre no puede andar por dos caminos al mismo tiempo. De una fuente no puede salir agua dulce y agua salada
al mismo tiempo. Eso mismo pasa con nosotros. Lo que quiere decir que el hombre tiene que negar esa conciencia de error, esos pecados, como los llaman por ahí, para nosotros establecernos y buscar a Dios con un corazón limpio, realmente con obediencia, con ese sentido y esa seguridad de que nosotros estamos buscando a Dios dentro de nosotros y que al encontrarnos tenemos la seguridad de que vamos a poder establecer esa comunión con esa presencia, con esa divinidad que es en cada uno de nosotros, para restaurar nuestra vida, para que esa vida eterna se manifieste en cada uno de nosotros. Para hacer esto nosotros tenemos que hacer nuestro viaje. Por eso dice, buscarlo ahora cuando lo pueden encontrar. Y ese viaje del que tanto se nos habla, del intelecto al corazón, nosotros tenemos a Dios como nuestro capitán. Nosotros tenemos al Espíritu Santo para que nos guíe en ese camino. Tenemos a la Biblia como nuestra brújula, como nuestro mapa. Tenemos el ancla de la fe. Y como si fuera poco, no nos cuesta un centavo ese viaje maravilloso. Es totalmente gratis. Lo que quiere decir, mis amigos, que eso solamente depende de cada uno de nosotros. Mientras nosotros no hagamos ese viaje, mientras nosotros no nos decidamos a levantarnos de esa inercia, a reconocer esa presencia de Dios en nosotros, vamos a seguir repitiendo el ciclo de vida y muerte. Porque déjenme decirle algo importante. La resurrección de Jesús no se trata de la reanimación de un cadáver como Lázaro, que es un hecho históricamente constatable. No se trata de ninguna magia. Es un acto creador por el amor vivido. Es el acto de amor y de la calidad de vida que expresó y manifestó Jesús. Es el único acto creador que podemos usar para vencer la muerte. Déjeme decirle que la resurrección no es un dogma que nosotros tenemos que creer. Como diría la Iglesia Católica, no es un dogma de fe que nosotros tenemos que creer por fe. No, amigos, la resurrección de Jesús es un objetivo, es una tarea que tú y yo tenemos y que tenemos que hacer ahora, porque ya no podemos seguir escudándonos. Cuando nosotros vivimos en esa conciencia sensorial, nosotros nos apartamos verdaderamente de ese Cristo divino y viviente que es en cada uno de nosotros. Porque como les dije ahorita, no podemos estar en dos sitios al mismo tiempo. O estamos en la conciencia de los sentidos, de los placeres y de las demás cosas, o estamos en esa conciencia crística. Y cuando nosotros nos apartamos de ahí, entonces definitivamente podemos expresar esa conciencia crística y dejamos de malgastar nuestra sustancia, que es nuestra herencia divina. Y mientras nosotros no hacemos eso, como les dije ahorita, el Cristo divino y viviente que mora en cada uno de nosotros está ahí sentadito, esperando ser reconocido, esperando que nosotros le demos la oportunidad de ayudarnos a expresar ese cuerpo ideal que nosotros somos. Y solamente con nuestra evolución, con nuestra comprensión espiritual, es que tú y yo vamos a poder permitir que ese Cristo se levante triunfante en nosotros. El hombre redimido, como le dije al principio, es ese siervo de Jehová en acción, ese ser lleno de energía vital, que es lo que nos permite expresar y manifestar esa vida conservada. El apóstol Juan nos dijo: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. He aquí el cumplimiento de una promesa. Ahí la vimos. En el verbo es la palabra, ¿verdad? Es el principio, es logo, y ahí está cubierta nuestra promesa.
Así será mi palabra, el verbo, que sale de mi boca. Hará para lo que la envié y no volverá a mí vacía. Lo que quiere decir que nosotros, cuando nos centramos en esa vida que es en Dios y con Dios, desde el principio vamos a tener una vida renovada, llena de luz, de vitalidad, de energía, donde no va a faltar absolutamente nada. Y es ahí, con esa nueva vida, con ese nuevo pensar, ese recto sentir y ese recto actuar, que vamos a poder apropiarnos de esa promesa. Y a través de eso es que vamos a hacer que en vez de zarza crezca ciprés, y que en vez de zarza crezca ciprés, y en vez de ortiga crezca rayán. Una promesa más cumplida, porque las promesas de Dios siempre se cumplen, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que quiere decir que esos frutos que nosotros vamos a cosechar cuando nosotros comenzamos a cambiar el poder formativo de nuestros pensamientos, es lo que nos va a llevar a expresar esa vida. Vamos a poder manifestar a Jehová en el Antiguo Testamento y Cristo en el Nuevo Testamento. Vamos a poder manifestar esa verdad que es en cada uno de nosotros como una señal de que durará para siempre. Quiere decir que no va a morir. Mis amigos, depende de cada uno de nosotros establecer esa conexión. Somos nosotros los que tenemos que hacerla. Nadie más puede hacerla por nosotros. Mientras no hagamos esa comunión de mente, cuerpo y espíritu con esa presencia Dios que es en cada uno de nosotros, vamos a seguir teniendo un cuerpo mortal. Solamente tú y yo podemos expresar esa divinidad. Podemos mantenernos centrados en ese Cristo divino y viviente para traer a manifestación ese hombre ideal, ese cuerpo perfecto, lleno de luz, lleno de pureza, que no tiene muerte. De ahí, solamente cuando nosotros hacemos eso, nos podemos apropiar de la promesa que está en Juan 10:28, que dice: y yo le doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármela de mi mano. Esa promesa se cumple cuando nosotros decidimos abandonar la conciencia de los sentidos y dejarnos guiar para manifestar ese cuerpo crístico, esa presencia a Dios, ese hombre ideal, y vamos a tener vida eterna. Y déjenme decirle que vamos a ser grandemente bendecidos si sabiendo esas cosas las hacemos. Dios le bendice.